Este programa llega a ti gracias a la cortesía de Gina Comic, de Paloma Sorribes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Arriategui. Un gusto tenerlos nuevamente conmigo. Hoy me acompaña una escritora que ha sido muy consecuente con los temas que aborda en sus libros, tales como las relaciones humanas, las migraciones, los viajes, entre otros temas. Pues está aquí Denise Blas para hablarnos sobre su más reciente obra, El vuelo de la nieve. Bienvenida, Denise. Un gusto tenerte aquí. Y me gustaría empezar preguntando sobre el libro que vienes a compartir, que se titula justamente El vuelo de la nieve, el cual contiene o alberga diversos temas que te son muy propios. Es muy característico los temas que abordas, como la migración, el desequilibrio emocional, las relaciones interpersonales, entre otros. Pero sobre todo te sitúas en los viajes de diversa índole. En este caso específico, el que realiza una mujer a nivel externo e interno. Como he dicho en el preámbulo, eres consecuente y recurrente con los asuntos que te preocupan o conmueven. ¿No es así, Denise? Sí. ¿O he interpretado mal las cosas? Muchas gracias por invitarme. No, un gusto tenerte, como he dicho. Y el tema del viaje es sobre todo el viaje interior. Exacto. Es verdad que yo también he cambiado de país y que esto se traspasa a mis obras, ¿no? Porque, Claro, es muy notorio. Sí. Todo el periplo que has hecho desde Canadá a España, ¿no es cierto? Sí, Canadá, de Quebec, la parte francófona de Canadá. Sí. Y claramente cambiar de continente no es cualquier cosa. Sí, y también tú lo sabes, decir por tú experiencia. lo sabes. También. Aunque tengamos el mismo idioma y los orígenes, siempre es complicado adaptarse al lugar donde uno llega, ¿no? y reside posteriormente. Y tú lo sabes y lo has transmitido, plasmado en tus obras. Sí. Como en este último libro que vienes a presentar aquí a Reunidos, que es El vuelo de la nieve. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Pues te puedo contar un poco cómo nació. Perfecto, a ver, cuéntame. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien te recomienda un libro, un autor, una autora, y tú quieres leerlo pero no puedes. Ya. Esto a mí me pasó con una escritora que se llama Louise Dupré, que vive en Quebec, y todo el mundo me la recomendaba y yo quería leerla pero no podía. Claro. Además ella daba clases en la facultad y tampoco podía tomar sus clases. Sí. Entonces esa historia queda ahí. Hasta que viviendo ya en Valencia, Marina Lomar traduce una novela de Louise Dupré y la presenta en la Feria del Libro de Valencia. Okay. Yo ahí voy sin pensar en nada a la presentación de ese libro de mi amiga Marina. Y me voy a casa y no estoy pensando en nada. Abro el libro, empiezo a leer y de repente me conecta directamente con todo el pasado que he dejado en Montreal. Sí. Y era tal la emoción que tuve que empezar a escribir para entender un poco lo que estaba pasando. Entré en una especie de trance que duró como 5 días escribiendo, a la vez que leía la novela de Louise Dupré. Es curioso, era como un destino, ¿no? Que tú conociste a la autora en tu tierra, pero vienes a conocerla a fondo, mejor dicho, aquí y en otro idioma, en español. Sí. Entonces estaba leyendo a Louise Dupré en español, claro, como oyendo las palabras en francés. Exacto. También. Había un doble lenguaje ahí que era muy fuerte la emoción, la verdad. Según entiendo, Denise, hay una relación o conexión existente entre El vuelo de la nieve con tu anterior novela,
Viaje en blanco y azul, publicada en 2014. ¿Es cierta o no esta visión? ¿Qué tiene que ver con esta primera obra? Sí, Viaje en blanco y azul, que ahora acabamos de sacar la segunda edición. Sí. Realmente yo veo que son libros hermanos. Claro. Es la misma madre. Ya. Pero sí que hay un tono diferente, hay temas recurrentes, pero realmente son dos libros. Son historias diferentes, sí. Pero sí que hay ese tema del viaje interior, del viaje físico, sí, de la travesía, el tema de la migración, el tema del niño interior. Sí que son hermanos. Sí, y quiero hacer hincapié justamente en esto de trasladarse de un sitio a otro, de migrar, porque es, como dije, complicado adaptarse y tener una conexión con la idiosincrasia del lugar, ¿no? ¿Cómo tú lidiaste con esto? ¿Cómo lo trabajaste aquí en España? Hace 27 años que llegué. 27 años. Y casi no me acuerdo. Pero sí que en Viaje en blanco y azul está un poco el tema de la identidad, de la adaptación, etc. También aparece el inconsciente colectivo español, que realmente este libro yo lo escribí directamente en español. En español. Y este segundo lo escribí en francés, y luego lo traduje y se revisó. Denise, ¿cuán complejo o trabajoso es, en tu caso, me imagino que es más fácil escribir en tu idioma, ¿no? Que ha pasado con El vuelo de la nieve, a hacer una traducción, ¿no? De lo que has querido decir? ¿Realmente se conserva la esencia de una traducción? Claro. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues? Sí. Trabajando la lengua y yo creo que sí, que se conserva. Aunque dicen que hay una traición cuando traduces, pero bueno. ¿Pero fluye más cuando es en tu idioma o como en el caso del vuelo de la nieve? Es más fácil escribir en mi idioma, claramente, porque Viaje en blanco y azul lo escribí en castellano porque me lo pedía el cuerpo. Era como que ya había pasado muchos años que yo vivía aquí y era como la nueva Denise que tenía que expresarse en otro idioma, porque vivía aquí ya muchos años. ¿Cuánto ha cambiado Denise, la nacida en Canadá, a la, vamos a decir, trasplantada aquí en España, en Valencia? Bueno, el clima hace mucho. El clima hace mucho. Ese buen tiempo que tenemos en Valencia, que tenemos siempre el sol, esa luz, da mucha vida, y la vida que se hace en la calle, la gente que se toca más, un montón de cosas. Ha influido mucho en ti en ese aspecto, ser más abierta, más locuaz. Sí, más locuaz no lo sé, por eso escribo. Porque ¿Eres tímida? ¿Te expresas mejor? Soy reservada. Siento que me escribo mejor por escrito, por eso he recurrido a la escritura desde la adolescencia. Ha sido tu recurso, tu manera de estar en el mundo a través de la escritura. Otro aspecto a destacar de tu libro es la reflexión que realizas sobre el sentido de la trascendencia y el destino a través de tu protagonista. Muchas veces, Denise, la vida nos obliga a madurar a la fuerza y salir, por ende, de nuestra zona de confort. La vida, con frecuencia, decide por nosotros, o lo ves de otro modo. ¿Cómo ha sido en tu caso, en tu escritura, en el aspecto personal? El destino es una gran cuestión, curiosamente, yo había venido a España y a Europa cuando tenía 19, 20 años. Y alguna vez me preguntaba, ¿yo podría vivir en otro país?
Una pregunta así, ¿no? Sin pensar que lo iba a hacer. Ya. Y yo me contestaba a mí misma, como ya había venido a Europa, los dos países que había visitado que me habían gustado mucho era Italia y España. Y pensaba que España mejor. Y luego, pues, estando en Montreal, conocí a una persona que vivía en Valencia. Sí, justamente aquí, destino. Y me vine aquí, sin saber si me iba a quedar, ¿eh? Era una aventura, era experimentar. Y también era que yo quería romper con mi pasado, es decir, vivir otra cosa, ¿no? Un cambio fuerte. Y claramente cuando haces esto, es una decisión importante, el cambio y radical. Es importante, es importante. Ensalzas el amor, el idealizado y lo personificas en Paul Auster. En estos tiempos, ¿es posible, Denise, hallar un Quijote? ¿Cómo? ¿Es posible hallar un Quijote en estos tiempos? ¿Alguien soñador? ¿Alguien amoroso? ¿Alguien inocente? ¿Es posible eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Lo dejas ahí o quieres ampliar? Yo te leeré, no sé. ¿Quieres leer algo al respecto? Sí. ¿Sobre ese amor idealizado, ese amor bonito? Sí. Perfecto. Y lo que no hemos dicho es el vuelo de la nieve, travesía hacia la luz, que es muy importante para mí, el subtítulo, ¿no? La travesía es para mí incluso más fuerte la palabra travesía que viaje, ¿no? Y realmente es una travesía. El libro es una novela breve, pero es bastante intenso. Sí. A ver, leo un primer fragmento A ver. que comunica un poco el tono, ¿no? Quise desmemoriarme de esa historia. Durante 9 años conseguí olvidar. No quería recordar. Y lo había logrado. No abras la puerta de los recuerdos, justo ahora, justo en el momento en que la esperanza está de vuelta y se está perfilando una suerte de igualdad y amor verdadero. No leas La Vía Láctea. Pediré disculpas a la amiga traductora y no leeré esa historia que acontece en Montreal, bajo la nieve de Montreal. El tema de la nieve es importante. Porque pasamos la nieve a ese al sol, a ese la playa, a la costa. Cielo azul, tan azul. Y la tibieza y la calidez, ¿no? De esta tierra. Denise, otra característica a resaltar de tu novela es la forma, el tono lírico y metafórico que le has impreso a tu obra, sin duda. Esto evidencia tu alma poética y es sumamente notorio, ¿no te parece? ¿No crees? Bueno, eso dicen. Eso dicen. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Te gusta desnudarte a través de tu poesía? ¿Cómo? ¿Te gusta desnudarte a través de tu poesía? Bueno, no es una elección, es lo que mi alma me pide y yo lo hago. ¿Y sale espontáneamente? Bueno, más o menos sí. Más o menos sí. Luego se trabaja también. Claro, por supuesto. Es verdad que yo cuando empecé a escribir de una forma más seria, cuando tenía 20, 25 años, costaba más. Y con la experiencia es verdad que se ve que es cada vez más fácil, ¿no? Conectarse a una inspiración y seguir el camino que te marca la propia escritura. Yo diría que en este libro la propia escritura es casi una protagonista. Sí, eso me dijo alguien que estuvo muy ligado a tu obra. Sin pretender destripar el vuelo de la nieve, es importante agregar que tu novela incluye una serie de referencias a escritores, entre otros destacados personajes. Cuéntanos al respecto. ¿Por qué introduces a estos personajes en tu obra?
Bueno, porque fueron importantes y tenían una conexión con lo que estaba contando, era esa memoria que te vuelve, porque realmente cuando haces un cambio fuerte, quieres romper con un cierto pasado, y es fácil decirlo, claro, pero no es fácil hacerlo. Entonces dices, bueno, no voy a pensar más en ese pasado, pero luego todo lo que no se ha resuelto vuelve, surgirá en algún momento. Entonces, cuando yo empiezo a conectarme con mi vida en Montreal antes de venirme aquí, es cuando resurgen toda una serie de recuerdos. Y ahí están autores, escritores. Que te han acompañado en ese proceso. Sí, exactamente. ¿Quieres leernos otro fragmento de la novela? A ver, voy a beber un poco. ¿Comprenden el verdadero alcance de esas sencillas palabras? ¿Aman de verdad a las mujeres y a los niños? Esto significa el fin de los horrores que nos brinda el telediario. ¿Escribiré esas palabras que aborrezco? Violencia de género, tortura, pedofilia, guerra, explotación, violaciones de todo tipo. Un hombre que ama realmente a las mujeres y a los niños no comete ese tipo de actos bárbaros, no forman parte de su vocabulario y le resulta imposible hacer gestos en esa dirección. Sé que mi caballero ama a las mujeres y a los niños, a la tierra y a los árboles, al agua también. Lo vi en su cuerpo de luz y armonía. Forma parte del siglo XXII, igual que yo, y nos conocimos en un libro. Qué bonito, Denise. Te encuentras muy comprometida con la creación literaria y el crecimiento personal. Por eso fundas en 2021 Escribo Vida. ¿Qué nos puedes decir sobre esta iniciativa? Pues Escribo Vida es una comunidad que he creado y ofrezco talleres de escritura creativa y sanadora. Ahí creativa se entiende que trabajamos la creatividad, pero también la creación de nuestra propia vida, ¿no? Ir a una realización, hacia una realización personal. Entonces, los talleres están enfocados en ese autoconocimiento que es tan importante. Y bueno, ahora me viene una cosa que no he dicho, que en todo mi trabajo trato de traer a la luz el inconsciente. Es decir, cuando nos hacemos consciente de lo inconsciente es cuando nos ayuda a elegir de verdad, porque cuando es inconsciente hay un camino marcado por nuestros padres, ancestros, que ni siquiera sabemos que estamos repitiendo una historia. Entonces el tema transgeneracional también es muy importante en tus talleres. En los libros, en todo mi trabajo. En todo tu trabajo en general. Sí. Y bueno, sí. Hemos llegado a publicar un libro. Sí. No, es una recopilación de unos textos que hemos elegido, que se han escrito durante los talleres. Participan 18 personas en el libro. ¿Tus alumnos? Sí. Qué interesante. Denise, ¿cuál es la causa que motivó a una escritora y artista a moverse de su natal Quebec rumbo a Valencia? ¿Qué propósito debías cumplir? Has mencionado algo, pero ¿cuál era tu propósito final? ¿Había un propósito o simplemente te lanzaste a la aventura? Yo creo que es realmente de forma no tan consciente en esa época. Era quizás un poco una huida también, ¿no? Romper con un pasado, decir ya tengo que hacer un cambio y a ver por dónde tiramos.
Denise, ha sido una aventura muy bonita conversar contigo acerca de tu trayectoria literaria, tus libros y tu preocupación por el crecimiento personal. Te deseo mucha suerte. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Elga. Y con ustedes, amigos, será próximamente en Reunidos. Soy Elga Arreategui, nos vemos pronto y no olviden de suscribirse al canal de La Ardilla Literaria. Hasta pronto.